Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Hemos revisado esta mañana con la opinión de especialistas las propuestas que ayer hizo el presidente en materia judicial, del Poder Judicial, de pensiones y la electoral. Y ahora vamos a hablar sobre la propuesta que es uno de los va de nuevo de este paquete de iniciativas, que es que la Guardia Nacional regrese a formar parte de la Sedena. Vamos a conversar al respecto con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, gracias por estar en el programa. Buen día. Muy buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Bien, bueno, el presidente ha insistido mucho en esto, en lo que va de su gobierno. No le gustó, digamos, que en su creación la Guardia Nacional dependiera o dependa de la Secretaría de Seguridad y quiere que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Primero, ¿qué te parece la idea reciclada y qué te parece también la posibilidad de que esto se pueda concretar si antes no se pudo? Mira, Pascal, me parece gravísimo, no solo porque digamos que viola el acuerdo pluripartidista de consenso con incluso 32 gubernaturas estatales en donde pues todas las fuerzas políticas decidieron que había la necesidad de crear una corporación de seguridad pública federal distinta y que para lograr consolidarla, profesionalizarla, lograr captar a los efectivos necesarios se iba a aprobar una excepcionalidad constitucional permitiendo a las Fuerzas Armadas participar en seguridad, sino que me parece muy grave que además lo esté haciendo a través de una reforma constitucional justamente para poder evitar cualquier tipo de reclamo jurisdiccional, porque la Corte el año pasado ya se había pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de haber enviado a esta Guardia Nacional a la Sedena, justamente a través de leyes secundarias. Entonces, es grave por la violación del acuerdo original, es grave por la forma en la que se está haciendo para evitar pues la judicialización de casos que eventualmente pudieran revertir esta reforma como sucedió el año pasado, pero es muchísimo más grave, y si me permites expandirme en esto, por lo que implica. La reforma constitucional está mandando a esta corporación directamente a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional y entonces, por lo tanto, lo vuelve una cuarta columna de las Fuerzas Armadas. Esto es muy peligroso no solo porque la Constitución dice que la seguridad pública debe ser una función civil, sino porque genuinamente la función de seguridad pública implica arraigo territorial, implica conocimiento de las comunidades, implica un trabajo distinto al que realizan las Fuerzas Armadas. Pero no solo es grave, digamos, porque le daría a la Sedena pues una columna armada numéricamente muy importante que prácticamente pues duplica su estado de fuerza y por lo tanto duplica su poder económico, sino que también es particularmente importante porque en esta reforma nos están diciendo que se reformaría también el artículo 13 constitucional, que implica que a esa corporación, que en teoría es una policía federal civil, le aplicaría el fuero militar, es decir, solo podrían ser juzgados sus efectivos por tribunales militares en algo que es completa y absolutamente antidemocrático, sumamente peligroso para la ciudadanía, quien ha tenido que enfrentarse a las Fuerzas Armadas por motivos de desaparición forzada u otras violaciones a los derechos humanos, saben de la opacidad de los tribunales militares y saben lo difícil que es acceder a la justicia cuando esto se da en esos tribunales, y es particularmente grave también porque modifica la relación que tiene el Estado con sus Fuerzas Armadas al cambiar el 129 constitucional, que dice que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas solo pueden hacer labores propias de su disciplina militar, y lo cambia diciendo podrán hacer todas las funciones previstas por la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que entonces estaríamos diciendo que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas van a poder hacer absolutamente todo, porque la Constitución estaría previendo que la Guardia Nacional es suyo, pero además todas las leyes secundarias con las que se han militarizado un montón de funciones de gobierno en este sexenio en particular, pues entonces aplicarían igual y no tendrían ningún límite constitucional las Fuerzas Armadas para desempeñar cosas que no tienen nada que ver con la seguridad nacional y que no tienen nada que ver con su naturaleza como corporación, que, ojo, no se nos puede olvidar, es una corporación armada
y ahí lo grave de que estén desempeñando pues tantas funciones de gobierno, que eso forzosamente implica riesgos a la democracia, pero también riesgos a la ciudadanía. Lisa, me queda un minutito en este bloque. Quisiera luego pedirte que te quedes un ratito más para seguir conversando, pero para Mucho gusto. concluir esto, ¿cuándo vence el permiso que dio la Corte para que tenga que volver a la esfera de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional? La Guardia Nacional debió haber vuelto a la esfera de la Secretaría de Seguridad Pública el 1 de enero de 2024. De hecho, el paquete económico preveía que el presupuesto para las erogaciones de los salarios volviera a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde México Unido contra la Delincuencia ya enviamos solicitudes de información a la Corte, porque la Corte, como esto fue una sentencia del máximo tribunal, es quien tiene la facultad de pedir la demostración al gobierno federal de que esto ya sucedió y cómo sucedió. Bueno, estamos conversando con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, si te parece, vamos a escuchar rápidamente cómo describió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la propuesta de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Se incluye también una reforma para proteger a la Guardia Nacional, la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y su reconocimiento como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes. Van a coadyuvar en las investigaciones de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público o de la Fiscalía. Esto para efectos de proteger esta institución y que no suceda lo que ya vimos sucedió con la Policía Federal. No me queda claro eso de proteger. ¿Acaso está en algún riesgo la Guardia Nacional en la esfera de la Secretaría de Seguridad Pública? Justo la protección a la que se refieren es justamente una protección de impunidad y de anti-rendición de cuentas y antitransparencia, pues justamente lo que ha intentado este gobierno, no solo en materia de seguridad pública, sino de obras públicas, por ejemplo, en los proyectos insignia de esta administración, es poder cubrirlo todo bajo el manto de seguridad nacional y justamente bajo ese régimen de excepción que le aplican a las Fuerzas Armadas para no tener que rendir cuentas ni sobre el ejercicio de sus gastos, ni sobre sus acciones, ni sobre la efectividad de sus propios operativos u actividades. Así lo hemos documentado nosotros justamente en la incapacidad, por ejemplo, de acceder a los convenios que firman con estados y municipios para hacerse cargo de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, y así lo hemos también enfrentado en términos de saber cuál es el ejercicio del gasto que ejercen justamente cuando se hacen cargo las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de la seguridad de todo el territorio. Además, yo te diría una segunda cosa, el trasladar a la Sedena a la Guardia Nacional tampoco blinda a la corporación ni de riesgos de corrupción ni de riesgos de ineficiencia, como básicamente se dice en el debate público, porque lo vimos durante todo el 2023, la Guardia Nacional estaba formalmente operativa y administrativamente adscrita a la Sedena y no dejaron de presentarse quejas por violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos se dejaron de presentar denuncias, incluso contra la Guardia Nacional por extorsión a transportistas. Lo veíamos ayer justamente en las manifestaciones en donde la Guardia Nacional, que se ha dedicado a vigilar los incidentes en carreteras y que en los hechos se ha convertido en una policía migratoria que no se dedica a la investigación del delito común, sino a detener migrantes en las fronteras, no ha estado exenta justamente de estos actos de exceso de la fuerza, violaciones a derechos humanos y tampoco de actos de corrupción y participación directa en actividades delincuenciales, justamente porque no se soluciona eso mandándolo a la Sedena. Eso se soluciona con controles específicos institucionales, tanto judiciales como legislativos, como de los propios órganos internos de control, que dentro de la Sedena pues también hemos visto una práctica muy nociva donde esos actos se sancionan de manera muy leve, simplemente con rotaciones o inhabilitaciones por periodos que no superan los 6 meses. Pues ahí está, Lisa, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Muchísimas gracias, Pascal. Gracias, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia.